buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de Por si te lo perdiste. En una semana abarrotada de cosas, desde lanzamientos sorpresa, actualizaciones importantes, primer vistazo que nos despejan dudas de algunos de los juegos más importantes del año y también noticias buenas y noticias malas. Además, este capítulo también habrá sección de accesorios porque me ha llegado un juguetito nuevo que quiero enseñaros. Pero antes quiero darle las gracias a los miembros del canal y desde aquí también animaros a que forméis parte de esto porque tendréis beneficios y además me estaréis echando una mano para seguir con esto y seguir creciendo. Así que muchísimas gracias a Giovanni, a Brian, a Ángel y a Oscar. Ahora sí que sí, no me enrollo más. Vamos con Por si te lo perdiste. El primer lanzamiento de esta semana es Max Mustard. Ya os he hablado de él en vídeos anteriores, pero ahora se ha lanzado para PSVR también. Por refrescar, Max Mustard es un gran juego de plataformas que bebe de clásicos como Crash Bandicoot y evidentemente Super Mario. Pero además le añade su propio toque con mecánicas solamente posibles en realidad virtual. Os recomiendo muchísimo este juego si os gusta este estilo de plataformero. El siguiente título es un juego de realidad mixta llamado Airspace Defender y se lanza como Early Access. Este juego está inspirado en uno ya viejuno de la buena Atari llamado Missile Command. Aquí tienes que defender una ciudad de ataques enemigos, además que puedes mejorar tus armas y reconstruir tu ciudad. Por lo que se ve, también tiene seguimiento de manos y está disponible solo para visores MetaQuest. Seguimos con un sorpresón y es que se ha lanzado un nuevo capítulo de The Exorcist Legion, el epílogo más concretamente, y promete darnos otra dosis de terror dándole un final diferente a la historia del juego. En Exorcist Legion eres un investigador de casos paranormales relacionados con demonios y entes malignos, en el que vive situaciones verdaderamente estresantes en sus 7 diferentes capítulos. Lo único malo de todo esto es que este epílogo solo está para MetaQuest. Ya veremos si lo sacan en PC en el futuro. Y otro que solo salió para MetaQuest es el Just Dance VR, el famosísimo título de baile de Ubisoft. Nos hará mover las caderas de la manera más inmersiva hasta la fecha. También sigue conservando multijugador y por primera vez añade personalización de personajes y actividades sociales, para que lo uses como punto de reunión entre baile y baile. Yo no soy muy de bailar, la verdad, pero si me queréis ver darlo todo en la pista virtual, hacérmelo saber en los comentarios y ya gestionamos. Cualquier cosa por ustedes. Ojo con el siguiente juego porque es raro como él solo. Se llama Blood y es un juego de realidad mixta en el que masacraremos lindos unicornios llenando nuestra casa de sangre virtual. No sé si habéis jugado al Diablo 3, pero es que me ha recordado el nivel de Chupilandia. La verdad, me encantaría saber el proceso creativo de este tipo de juegos. Ahora algo de masacrar también, pero más serio porque Undea Citadel ha llegado para visores MetaQuest. Es un juego de acción medieval con un sistema de combate basado en físicas en el que lucharás con guerreros muertos vivientes para ir superando su campaña. Tienes más de 60 armas diferentes, arcos, pociones y 1000 cosas más, cada una con sus propias estadísticas. Un juego muy divertido, muy bien hecho para los que nos gusta rebanar pescuezos virtuales. Pero si te parece poco ejercicio los combates con arma blanca, el juego Les Mills Body Combat lanza por sorpresa un DLC añadiendo nuevos entrenamientos, entornos, skins y nuevas mecánicas. Una buena forma de hacer ejercicio en casa con tus MetaQuest. Y cambiando a un tercio totalmente opuesto tenemos Maestro, un juego en el que nos convertiremos en el director de una orquesta, siendo una especie de Guitar Hero pero con la batuta. Incluso puedes usar el tracking de manos para hacer movimientos reales de director. Hombre, la idea es buenísima la verdad, y no debe haber mucha diferencia con la vida real en este sentido. Y como último juego de esta sección, el queridísimo Arizona Sunshine Remake, que llega para adaptar el famoso Mata Zombies a tiempos modernos, donde renuevan todo su motor, adaptándolo en lo visual y en sus mecánicas al de su segunda parte. Además incluye todos los DLC que salieron en su momento y si ya tienes el juego original, hasta el 30 de noviembre puedes comprar este por tan solo 10 euritos. Si quieres saber más del juego, te dejo aquí arriba el vídeo que le hice. Nada mal la semana de lanzamiento, la verdad, pero esto no ha hecho más que empezar, porque la siguiente sección también viene cargadita. Empezando por el bueno Into Black, que recibe su primer gran parche, mejorando la IA de los enemigos, los jefes, ajustando el coste de las cosas, arreglando bugs y mejorando la calidad de vida del juego.
De verdad que me gustaría daros más detalles, pero es que la lista es enorme, así que dejo que la consulten ustedes mismos en la descripción. La que no es tan larga es la de Strike Rush, que recibe mejoras en su interfaz, solución de errores menores, pero sobre todo muchísimas skins nuevas. Saltamos de nuevo a un juego espacial porque Astro Hunter vuelve a estar en esta lista con su nueva actualización, donde mejoran el agarrar los cargadores, solucionan un error que a veces podría hacer que perdieses tu arma, añaden más tutoriales, mejoran los objetos autocurativos y cambian la forma de reaccionar de los enemigos. Esto es lo más importante, pero también hay más cambios que tenéis en la descripción. Más cositas, otro grande de la VR que se actualiza, y es que tanto el MOS 1 como el 2 recibe por fin la actualización gráfica para visores MetaQuest 3 series, aprovechando la potencia extra de estos cacharros. La verdad que la diferencia es notoria. Otro juego que se actualiza y que tuvimos en primicia en el canal es Colt VR, que pasa del Unreal 4 al Unreal 5 mejorando su calidad visual. También cambia el funcionamiento de los niveles y tiene un nivel exclusivo durante su demo en Steam de este mes. Este juego saldrá pronto oficialmente, aunque se puede ir jugando en las pruebas que van abriendo. Vamos ahora con Pablo Shack, que recibe su actualización de octubre añadiendo un pack de skins, arreglando errores menores, ajustando las bombas del mapa Carnival, añadiendo optimizaciones y sobre todo el nuevo mapa Oil Rig, o petrolera para los hispanohablantes. Pero para seguir con los shooters multijugador, Breachers también lanza una nueva actualización en la que cambian el sistema de lanzamiento de granadas activando un modo asistido, además de solucionar muchas otras cosas menores. Por parte del Medieval Dynasty han añadido un evento de Halloween con nuevas aventuras relacionadas con el mundo de los muertos, pero todavía no tenemos nuevas noticias acerca de la traducción al español en la que están trabajando. Y por último, el Dungeon of Eternity se actualiza con una interminable lista de ajustes y novedades. Entre las más interesantes, un nuevo modo de juego Sandbox Arena en el que puedes crear tus propias partidas para jugar con tus colegas. También un nuevo arma, una especie de tridente y mejoras generales. Ya os digo que esta lista también es interminable y que la tenéis en la descripción. Es turno ahora de echar un vistazo a las cosas que están por venir y ya os aseguro que en esta lista tenemos verdaderos pesos pesados, que por fin podremos despejar algunas de las dudas más importantes. Empezamos por Tier 1, un videojuego en desarrollo por veteranos militares y también antiguos integrantes desarrolladores de Onward, en el que a través de Twitter nos han enseñado algunos vídeos de sus progresos, entre ellos la mecánica de subir escaleras de forma manual y bajarlas, y el sonido de las armas que dejo que escuches a continuación. Suenan realmente bien. Lo siguiente es el Doom 3 en MetaQuest 3, y es que el grupo de modders que lo hicieron compatible con el visor están mejorando los gráficos del mismo con las luces y sombras dinámicas. Esta semana también hemos podido ver algo más del juego Goodman Contracts, que está basado en el mod del Half-Life Alyx con el mismo nombre. El pibe del mod vio que funcionó genial ese mod y se lanzó a hacer un videojuego propio que la verdad no pinta nada mal, pero habrá que esperar hasta principios de 2025 para probarlo. Otra cosa muy esperada es la actualización de Blade and Sorcery Nomad, en el que añaden todas las novedades de la versión de PC a la de Quest. En este primer vistazo hemos podido acceder a ver cómo será gráficamente con una detallada explicación de cada cosa. Solo puedo decir que se ve espectacular y te dejo enlace abajo para que lo mires con calma porque son muchísimas cosas. Y para cerrar este primer vistazo ya sabemos cómo se verá el Behemoth en visores MetaQuest 3, con el vídeo que han publicado en Twitter. Y es que tiene pinta de sacarle todo el jugo a los visores. ¿Qué final de año nos espera, señores? Pero esto no ha terminado porque tenemos que hablar de los anuncios de esta semana, empezando por el retraso de Starship Trooper al 14 de noviembre para MetaQuest y el 25 de ese mismo mes para PlayStation VR 2. Necesitan más tiempo para el juego. También te digo que, bueno, normal, visto lo visto. Pero no es el único retraso de esta semana, porque DickVR se retrasa también para el 14 de noviembre. El motivo que han dado es que no quieren coincidir con el lanzamiento de Batman. Así, tal cual. Por otra parte, en Bone Labs se está trabajando en un sistema de tracking de cuerpo superior en Quest 3 y Quest 3S a través de las cámaras del visor para detectar los brazos, codos, hombros y el torso completo. No sé cómo será finalmente, pero ojito con esto. Otro anuncio es sobre Undead Citadel, que con su reciente lanzamiento anunciaron que pronto habrá actualización gráfica para la versión de Quest 3 en unas 6 semanas. También meterán juego cooperativo en la primera mitad de 2015 y saldrá para PlayStation VR 2
en cuanto Sony les dé luz verde. Más cositas, el Mud Runner lanzará una versión PSVR que hasta ahora solo tenía una versión de MetaQuest. Evidentemente, esto supondrá una mejora gráfica y de rendimiento. Otro anuncio es el lanzamiento de Augmented Empire para MetaQuest, un juego de estrategia narrativa con realidad mixta. La verdad que me ha encantado lo que he visto. Y por último, el terror cooperativo llega a consolas. Phasmophobia sale en las domésticas, pero también en PlayStation VR 2. Genial para disfrutar en Halloween. Ha habido un montón de cosas nuevas esta semana, pero esto no se queda aquí porque también tengo juguetitos nuevos que enseñaros. Y esta semana Kiwi Design me mandó un nuevo strap, el H4 Boost, que este strap o correa es una correa tipo halo por la forma que tiene, como estáis viendo, parece pues eso, un halo que te lo pones aquí arriba, como el de los muertos. A ver, la diferencia de este tipo de correa con las normales es el cojín que tiene aquí delante, el refuerzo que tiene en la parte superior, porque esto lo que hace es que la presión que te ejerce en la parte delantera del visor te la hace en la frente en lugar de la cara con el facial. Además, esto tiene una ruedita aquí para que lo regules a tu gusto y siguiendo igual que sus otros modelos, la parte de atrás con un cojín similar que lo hace tremendamente cómodo. Los dos cojines son muy cómodos, se te ajustan perfecto, no se te mueve nada y realmente que da gusto tenerlo. Luego la parte de atrás, esta edición, la H4 Boost, es que también tiene batería y al igual que pasaba con la K4, es una batería con carga rápida que soporta una entrada de hasta 45 vatios. Esta batería te da unas 2 horas y media extra de juego. También tiene la conexión en la parte de abajo, igual que la K4. Y como pasa también con estas correas con batería, ayuda a distribuir el peso de forma diferente, ya que contrarresta el peso delantero del visor con la batería esa detrás. Es importante resaltar que estas correas son compatibles con MetaQuest 3S, como estáis viendo aquí, y MetaQuest 3. Y que además, pues mira, si quieres comprar esta o la K4, que sepas que en la descripción tienes un enlace a la página de Kiwi y con el código que estás viendo en pantalla te hace un pequeño descuento. Yo, sinceramente, recomiendo las dos de cualquier manera, la que más les pueda gustar a ustedes por preferencia o por forma. Las dos son igual de buenas. En fin, señores, esto ha sido todo por esta semana. Yo creo que no ha estado nada mal, ha habido un montón de cosas y espero sobre todo que les haya gustado el vídeo. De ser así, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejarme un comentario bonito. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en más vídeos y en directo.